Para hacer este vino, la uva se cosechó entre septiembre y octubre. Sin embargo, para hacer estos tres, vendimiamos la uva entre los meses de febrero, marzo y abril. ¿A qué se debe esto? Bien, pues se debe al hemisferio de la Tierra donde nos encontremos. Como sabéis, la uva sale de una planta que tiene unos ciclos anuales y en función del clima y en el hemisferio en el que esté, se adapta de una forma u otra. La uva está madura al final del verano, que aquí en Europa es a finales de septiembre, mientras que en el hemisferio sur, países como Argentina, Chile o Sudáfrica, es justo entre febrero y marzo. Es por esa razón que la planta da sus frutos en meses diferentes. Lo importante de esto es saber cuándo se vendimia, porque es una fecha crítica para determinar la calidad y el estilo que va a tener ese vino. Y aquí entra en juego la fenología, que es la ciencia que se encarga de analizar los ciclos biológicos de las plantas durante el año. Debemos saber en qué fase se encuentra la planta y el fruto para saber si podemos vendimiar o no. Hay un momento muy bonito durante la maduración de las uvas que se llama el embero. El embero es cuando ese fruto pasa de ser verde y empieza a madurar. Cambia de color y además su concentración de azúcares aumenta. De hecho, estos azúcares son uno de los indicadores clave para saber cuándo cosechar. Desde que el fruto está en la planta, ya podemos saber cuántos grados de alcohol va a tener un vino. Y esto es porque hay una proporción directa entre el azúcar que hay y los grados de alcohol que nos va a dar. Ya sabéis, por la fermentación alcohólica. Para eso se utiliza una herramienta específica que se llama refractómetro. Pondremos unas gotas del jugo de la uva en ese refractómetro y mirando por la mirilla podremos ver el grado de azúcar y, consecuentemente, el grado de alcohol que tendrá ese vino. Pero bueno, no todo es tan sencillo. Y actualmente, con los cambios climáticos que estamos experimentando, están surgiendo algunos que otros problemas. Mirad, estas imágenes que estáis viendo ahora son de viñas en Canarias en el mes de diciembre, pleno invierno. Si os fijáis, están llenas de hojas todavía. Eso es porque la planta todavía no ha empezado su agostamiento, no ha empezado a desprenderse de las hojas y empezar con su invierno. Fijaos si es así, que depende qué parte de las Islas Canarias hay viñas que han invertido su ciclo y que ya no maduran como lo hacen en el resto de Europa, sino que se han pasado al hemisferio sur, como Argentina, Chile o Sudáfrica. Esto supone un desafío tremendo para enólogos y viticultores. Imaginaos tener diferentes hectáreas y que cada una tenga unos ciclos distintos y necesite unos procesos y cuidados muy diferentes. Es por esta razón que la tecnología cada vez está más presente en los viñedos y se usan los drones para verificar el estado de las viñas y también aplicaciones que permiten detectar exactamente en qué estado se encuentran los frutos y las plantas. Al final, esto es un golpe de realidad que nos da la naturaleza y no nos podemos regir solamente por fórmulas matemáticas, sino que cada año es distinto. Los viticultores tienen que hacer un trabajo muy difícil para poder planificar sus viñedos y saber con exactitud cuándo vendimiar y cómo hacerlo. Esto lo que hace es abrir las puertas a nuevas tecnologías y nuevas maneras de pensar cómo elaborar el vino. Pensando en variedades que resistan más al calor o al frío, diseñando métodos que nos permitan vendimiar de una forma más óptima y más rápida, pero sobre todo tiene que servirnos para conectar con el consumidor y que este consumidor le dé valor a este producto que muchas veces es realmente un reto elaborarlo. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.